Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea, Efectos de la Pandemia en la Industria de Baja California. A toda nuestra audiencia de Tijuana, Mexicali y por supuesto Ensenada, muchas gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Francisco Gutiérrez y soy el coordinador de la carrera Ingeniería en Diseño Gráfico Digital. Es un gusto estar aquí con ustedes por este medio y esperando que estén muy bien en sus casas, cuidando de sus familiares y tomando las medidas necesarias durante esta contingencia. Pero sobre todo me parece excelente que tomen de esta oportunidad para aprender de algo nuevo. Antes de dar inicio, agradecemos nos apoyen poniendo sus micrófonos en modo silencio. Al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Además, en el chat podrán escribir sus dudas o comentarios y nuestro equipo se encargará de leerlas al final de la conferencia. Esta tarde nos acompaña el maestro Jorge Ruesga Luna, una persona a quien yo admiro mucho como colega y quien se suma al ciclo de conferencias que la Escuela de Ingeniería de CETIS Universidad ha realizado para todos aquellos que se encuentran en la etapa de selección de carrera profesional. Y bueno, antes de comenzar, me permito leer un poco de la trayectoria del maestro Jorge. Jorge Alonso Ruesga Luna es egresado de Ingeniería Industrial de CETIS Universidad Campus Ensenada, con maestría en Administración en la misma institución. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Ciencias de la Ingeniería. Es gerente de nuevos productos en empresa de producción de equipos médicos, con habilidades funcionales cruzadas en fabricación, introducción de nuevos productos y administración de proyectos. Con experiencia en liderazgo de equipos colaborativos y operación a través de organizaciones matriciales para lograr los objetivos del negocio. Implementación de proyectos de transferencia de procesos en líneas de cuidado infantil, capturando $2 millones en productividad, optimizando la operación de la línea en las plantas de México, China, India y Estados Unidos. Sin más preámbulos, bienvenido Jorge y los dejo con usted. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francisco, por la introducción. Y quisiera empezar por agradecer a CETIS por la invitación, igual a nivel sistema, ¿no? A los tres campus, y en especial a Maestra Socorro por directamente pensar en mí, ¿no? Entonces voy a comenzar por compartir mi pantalla con la presentación que preparé. Es prácticamente información que existe actualmente de afuera. La mayoría la ha obtenido de foros, la ha obtenido de LinkedIn, la ha obtenido de artículos de Harvard, donde básicamente lo que queremos buscar es dar una especie de preámbulo de qué es lo que se espera en la industria. Me enfoqué un poco más en la médica, que es en la que laboro actualmente y que es donde prácticamente ha sido una de las más importantes en esas últimas semanas prácticamente, ¿no? Entonces, quisiera empezar por primero dar una especie de preámbulo de la importancia de Baja California debido a su ubicación e infraestructura. Pues a lo mejor sabemos, pero nos hemos dado cuenta a lo mejor de que es el estado mexicano más cercano a Asia, que México cuenta con un tratado de libre comercio con más de 45 países, que Baja California es el único estado con frontera con California. Tenemos el puerto de Long Beach a 3 horas en auto, cuenta con programas como CityPad, está el puerto de Ensenada, que de hecho recientemente ha sido uno de los más importantes debido a los atrasos de repente en envío de material en el puerto de Long Beach. Tenemos 2 aeropuertos, el de Tijuana, el de Mexicali, y pues contamos con más de 87 parques industriales, ¿no? Pues la industria se divide en varios sectores, de los cuales pues en Baja California predomina la aeroespacial, automotriz, los dispositivos médicos, energías renovables, la electrónica y de semiconductores, metalmecánica, minera, etcétera. Y me tomé el tiempo de repasar solamente algunos de esos sectores, como el aeroespacial, por ejemplo, del cual contamos con más de 50 años de experiencia en el estado, que es el estado que tiene mayor concentración de empresas aeroespaciales en México, que es básicamente el 21% a nivel nacional, y que son más de 35,000 empleos, ¿no?, generados. Aquí muestro una imagen de algunas de las empresas que están establecidas, de hecho, mayormente en Mexicali. Del sector de productos médicos, pues Baja California lidera la industria médica a nivel nacional. Son más de 70 empresas en el estado, generando más de 60,000 empleos. Y pues igual aquí muestro algunas de las compañías que actualmente están en Tijuana. El sector automotriz representa más de 80 empresas en el estado, 80,000 empleos generados.
Y pues como comentario, pues está el ensamble de Tacoma y camiones Kenworth, ¿no? Dentro de nuestro estado. Y por último, el sector electrónico, que son más de 200 empresas y cabe mencionar que es la primera industria que se establece en Baja California y pues que genera más de 92 empleos, ¿no? Entonces, quisiera comentar, bueno, empezar con el tema, ahora sí, con la información más reciente de lo que ha sido la tasa de letalidad global del COVID. Actualmente está en 6.9% y pues en los meses de abril prácticamente, marzo-abril, prácticamente estábamos dentro del 5%. Entonces en las últimas semanas ha habido un incremento del 6.9% y pues la fecha tiene, la gráfica empieza desde principios de enero. Poniendo aquí algo en perspectiva, en las últimas 24 horas, los casos primordialmente se han presentado en América y en Europa. Cabe mencionar que todos los continentes cuentan con al menos un país con contagios y ningún nuevo país reportó casos en las últimas 24 horas, lo cual es una buena noticia. Aquí poniendo un poco de datos del día de ayer, prácticamente Estados Unidos, bueno, poniendo un poco de perspectiva la comparación de casos entre México y Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene 1.193.452 casos, con un total de 65.197 muertes, que representa prácticamente un 5.5% de rate de letalidad. Y en México contamos con 27.634 y 2.704, lo cual representa un 9.8%, que si nos damos cuenta estamos por encima de la media global, ¿no? Haciendo un poco un segundo nivel, comparando ciudades de San Diego con Tijuana, estamos hablando que tenemos 4.319 casos en San Diego positivos, de los cuales 158 han sido defunciones, lo cual representa un rate del 3.7%, en comparación con Tijuana, con 1.102 casos positivos hasta el día de ayer, 222 defunciones, a un rate del 20.1%. Entonces aquí lo primero que uno podría comenzar es, pues, ¿qué es lo que está pasando en México? O sea, si el virus es más letal aquí, es por la cultura, es por los niveles de obesidad, por los niveles de enfermedades crónicas. Sin embargo, un dato que usualmente no vemos en la estadística es que Estados Unidos, bueno, en San Diego, en proceso hay 65.737 pruebas, mientras que en Tijuana únicamente existen 265 en proceso. Entonces, digamos que la estadística se podría convertir en un, ¿qué prefiero ver? Prefiero ver una estadística que muestre un alto índice de contagio, como se ve en Estados Unidos, o una estadística que demuestre un alto índice de letalidad, ¿no? Entonces, cabe mencionar que yo creo que el gobierno sí está siendo transparente con los datos que está mostrando, sin embargo, le hace falta hacer más pruebas para poder darnos una idea clara de cuánto es en verdad el contagio, porque desde mi punto de vista, siendo Tijuana una ciudad que está al lado de San Diego, que sigue habiendo cruces diarios de mercancía, por importaciones, exportaciones, sigue habiendo cruces de personas con que son categorizadas como esenciales, pues estoy casi seguro que los números que están en Tijuana deberían ser prácticamente los mismos, inclusive mayores, ¿no? En cuanto a los casos positivos. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el gobierno para mitigar el contagio? Pues muchos de nosotros ya lo sabemos, prácticamente la cancelación de eventos sociales, el home office o trabajo a distancia, cierre de actividades no esenciales, tenemos políticas de limpieza e higiene agresivas, aislamiento de personas con enfermedades degenerativas, embarazo por edad, lanzamiento de la sana distancia y el uso de cubrebocas y lentes, ¿no? ¿A qué me refiero con políticas de limpieza e higiene agresivas? Es que prácticamente, al menos en las empresas donde yo laboro, hay roles de cada 4 horas limpiar con alcohol en esos lugares y áreas de producción. Cada semana se hace una sanitización con la que se limpian los quirófanos con la finalidad de tratar de minimizar el riesgo de exposición de todos los colaboradores. Entonces, el siguiente punto, pues, viene diciendo, pues, cuáles son las operaciones esenciales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que define una actividad como esencial? Entonces, pues, durante el 2019 hubo una exportación total de 670,000 millones de dólares de México a Estados Unidos, de los cuales el 30% es por la industria automotriz, aeroespacial y de consumo, que se refiere a la electrónica. La emergencia sanitaria llevó al cierre de fábricas en ambos países para evitar la propagación del virus, y sin los insumos y la fabricación hecha en México, la industria estadounidense está en serios problemas, básicamente. Disculpa, entonces, Jorge, perdón, ¿podrías encender tu cámara, por favor? Ah, claro.
Gracias. Disculpa. No te preocupes. Ahora sí, continúa. Entonces, esto que nos está llevando prácticamente a unas diferencias de criterio. El criterio básicamente es qué consideran como actividades esenciales los gobiernos de México y de Estados Unidos. Esa es la principal, ese es el principal problema. Entonces, en Estados Unidos varios sectores siguen operando por ser considerados como primordiales a pesar de los riesgos sanitarios. Sin embargo, en México no es así. Y pues tenemos hasta un mensaje del embajador tratando de apoyar a reactivar esa cadena de suministro que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, aquí la pregunta viene siendo, ¿qué cadena de suministro es la más importante? O sea, tenemos la cadena de suministro para la producción de televisiones debido al incremento de ventas por el trabajo a distancia o el incremento de tiempo de ocio, o la cadena de suministro de un producto que da una terapia respiratoria a un niño con síndrome de Down que padece de coronavirus, ¿no? Entonces, prácticamente creo que de cierta manera es sencillo identificar qué es esencial o no. Sin embargo, existen otros rubros donde prácticamente no solamente hacemos producto terminado en México, ¿no? Sino también que somos integradores de una cadena de suministro más importante para hacer un producto más grande inclusive. Entonces, ha habido una presión de Estados Unidos sobre México. Hubo cartas de cerca de 350 CEOs que fueron enviadas al presidente López Obrador, y adicionalmente el Pentágono consideró como problemática la decisión de México de cerrar las plantas de manufactura. Y pues el impacto mensual ronda en cerca de 36,000 millones de dólares. Y pues la cadena de suministro de las principales empresas a nivel mundial se están viendo afectadas ante la negativa del gobierno mexicano. Cabe mencionar que esta semana ya se reactivaron algunas de esas empresas. Me parece que cerca de 12 empresas de la industria automotriz han sido abiertas, y hay otras empresas que se están preparando para abrir a pesar de las muertes que ha habido dentro de las empresas. Entonces, aquí va a ser muy importante que el gobierno apoye con las auditorías y las medidas de seguridad para asegurarnos de que la propagación del virus se está evitando. E inclusive se menciona de algunas empresas que nunca cerraron y que, pues, dado que ya se les está permitiendo abrir, pues van a evitar sanciones. Entonces, aquí viene un punto importante, o sea, el empleado esencial versus el no tengo que comer. Entonces, el empleado esencial tiene trabajo, pero labora con miedo por contagio. El empleado que su empresa cerró o quebró o que le pagan el mínimo solo quiere laborar porque tiene una obligación con su familia. La gente tiene que resolver el día a día, y pues en un país de 130 millones de habitantes y 50 millones de pobres, pues las personas solo piensan en comer, ¿no? Entonces, aquí es donde las empresas están buscando esos bonos para incentivar para que la gente vaya a trabajar. En el caso, aquí en Tijuana, se de bonos semanales de cerca de 700 pesos y pago de despensas, con la finalidad de incentivar la asistencia del personal. Sin embargo, cabe mencionar que la situación allá afuera ahorita es de que no hay mucha oferta de trabajo. Entonces, las empresas que están haciendo eso en verdad es porque buscan ayudar a los colaboradores, porque en teoría pudieran ponerse en un plan donde, pues allá afuera no quieres venir, pues allá afuera hay gente que sí está buscando trabajar porque ya tienen algún problema o ya han sido prácticamente liquidados de su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de detección de COVID-19? Hasta donde tengo entendido, en general las empresas no están haciendo las pruebas de COVID-19. Afortunadamente, la empresa donde laboro sí las están haciendo. Prácticamente tienes alguna sintomatología y hay un departamento que te canaliza con diferentes instancias para que vayas a hacerte la prueba, y esto es pagado completamente por la empresa. Pero en el caso de las demás, prácticamente si el colaborador presenta una sintomatología, se le solicita que acuda al IMSS. En caso de presentar asintomatología, se le otorga una incapacidad con el concepto de caso sospecho de coronavirus por 14 días. Sin embargo, no se le hace la prueba para confirmarlo, y la incapacidad te cubre el 60% del sueldo. Entonces, hay empresas que han tenido casos positivos donde el gobierno cubre el 60% y la empresa colabora con un 40% adicional, con la finalidad de que el bolsillo de la persona no se vea afectado, ¿no? Y aquí muestro una imagen para los que no sabían cómo se hacía la prueba. Prácticamente es un isótopo que entra desde la nariz hasta el fondo, hasta que se toma un poco de mucosa y se hace una prueba que tarda de 24 a 48 horas en que te dé el resultado. Sin embargo, ahorita, dado el incremento tan alto de las pruebas que se han estado requiriendo, están tardando hasta 6 días en entregarte los resultados. Entonces, pues uno de los beneficios que han salido, pues uno ha sido el trabajo a distancia, ¿no? Entonces, he estado leyendo diferentes testimonios donde hay gente que comenta que el trabajo remoto hace más difícil la administración debido a que la comunicación es menos efectiva,
y hay empleados que utilizan el tiempo para actividades personales. Hay gente que dice, me levanto, desayuno, regreso a mi cuarto para empezar a trabajar, es lo mejor. Hay gente que dice que su supervisor interrumpe seguido porque no confía en que están trabajando. Otros se distraen en casa por la familia o batallan para concentrarse. Sin embargo, existen otros que están disfrutando de la experiencia, mejorando su productividad. Entonces, un punto importante que a mí me ha tocado vivir es que se pierde el sentido de entrada y salida. Como que cuando uno va a trabajar, pues su horario empieza al momento en que llegas y cuando te vas, ¿no? Sin embargo, en el home office a veces estás desde antes, estás en tu hora de comida, en lugar de estar comiendo, estás comiendo y trabajando, o llegan a las 7, 8 de la noche y sigues prácticamente conectado porque, pues, dado que estamos en crisis, prácticamente todo es un entorno muy cambiante y uno tiene que estar prácticamente alerta de cualquier cambio que se requiera. Ahí coloco 3 datos sobre una encuesta que se hizo a cerca de 1,000 colaboradores, donde decían que prácticamente unos decían que la mayor distracción en el trabajo es los colegas, que son a veces muy, muy ruidosos. Eso es, el 61% de la gente dijo eso. Después el 86% de la gente dijo que ellos prefieren trabajar solos para alcanzar mayor productividad. Y el 40% comentó que ellos se desenfocan o se distraen por las juntas en las que de repente llega un compañero y te pide unos minutos o te pide una sesión para realizar un punto específico. Sin embargo, a pesar de todo esto, he estado leyendo que la productividad de los empleados ha incrementado en un 28% aproximadamente. Entonces, ahorita en la industria médica, ¿qué es lo que estamos viviendo? Pues tenemos demanda de producto por los cielos. Obviamente los productos que están relacionados directamente con el tratamiento del COVID. A lo que he estado leyendo es que se menciona que en este año fiscal se espera que las empresas vendan en promedio de 1.5 a 2 años de inventario, lo cual va a ser un problema a largo plazo, porque ahorita probablemente muchas empresas están produciendo prácticamente justo a tiempo, no hay inventario en campo, están llegando el producto directamente a hospitales para ser utilizado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que pase la pandemia, los hospitales se van a empezar a comprar, van a seguir comprando inventario para rellenar sus stocks y posteriormente va a haber un declive de la demanda de la producción de estos productos, ¿no? Entonces, lo que me ha tocado vivir es que se está frenando el lanzamiento de nuevos productos en la industria médica. Sin embargo, comienza la escalación de líneas de producción. Actualmente, uno de los lineamientos que han estipulado es de que si hay un equipo que trae una utilización de un 70 o 75% o mayor, que se adquiera un equipo nuevo, dado que se espera un segundo brote de coronavirus para el periodo de octubre-noviembre. Entonces, lo que las empresas están buscando es prácticamente estar listas para poder tener esa capacidad adicional para poder suministrar producto al mercado. Y el otro punto es que comienzan proyectos para eliminar restricciones en la cadena de suministro. Entonces, si tu restricción es interna, pues prácticamente trabajamos en el incrementar la capacidad. Sin embargo, si tu restricción es un proveedor, pues ocupamos trabajar en que ese proveedor incremente su capacidad, ¿no? Entonces, probablemente va a haber muchos proyectos de insource, de traerse este producto interno con la finalidad de mitigar cualquier contingencia o buscar proveedores adicionales con la finalidad de tener este mercado en diferentes países, evitando cualquier situación adicional. Sin embargo, dado este tema de la cadena de suministro, sí me gustaría resaltar que a pesar de los desastres naturales de la última década, como la erupción del volcán en Islandia, el terremoto y tsunami en Japón, los huracanes María y Harvey, muchas empresas no estaban preparadas para este problema. Se hizo una encuesta a más de 300 empresas donde se dieron cuenta que prácticamente el 70% de ellas no estaban listas y apenas estaban comenzando a evaluar los impactos en su cadena de suministro, dado los brotes de coronavirus en China en los meses de enero y febrero. Entonces, prácticamente había empresas donde no se conocían a qué proveedores y qué proveedores de los proveedores estaban dónde. Entonces, aquí salen 3 puntos importantes. Uno es el mapeo de tu cadena de suministro completa para asegurarnos de que estamos entendiendo y podemos evaluar el impacto fácilmente. Estaba leyendo que puede que tome hasta cerca de 1 año hacer ese mapeo. Sin embargo, una recomendación puede ser enfocarse en el top 5 de los componentes de cada producto para asegurarnos de que tenemos al menos los más, los que son más utilizados. Otro punto importante es de que actualmente los proveedores se miden por costo, más no por asegurar una venta. Entonces, ¿qué es más importante? O sea, que el componente esté barato o que no tenga riesgo de perder suministro. Entonces, puede que las políticas de safety stock también se vean ajustadas en los próximos meses, a lo mejor hasta inclusive 3 a 6 meses de stock en caso de que se cumpla ese segundo brote de coronavirus. Otro punto es que la disrupción de la cadena de suministro no es un métrico de desempeño, ni los tiempos de recuperación. Entonces, aquí también creo que es un momento importante para poder comenzar a entender si en verdad
podemos agregar algo diferente y medir a los proveedores de forma distinta para asegurar que en el futuro pues, no tenemos este tipo de problemas. Aquí estoy tratando de poner como en contexto algunas de las afectaciones en las empresas. Prácticamente cuando se anunció que todos los colaboradores con enfermedades degenerativas, embarazo por edad, tenían que aislarse, prácticamente representaba entre el 10 y el 15% de la plantilla general de una compañía. Adicionalmente, esto no aplica para todas, pero por ejemplo, en la empresa donde yo laboro, prácticamente cerca del 8 al 10% de la plantilla adicional a ese 10 al 15% ha sido aislada de cierta sintomatología, que no necesariamente tiene que ser coronavirus, pero lo que está haciendo la empresa es fomentar que si te duele la cabeza, si tienes un resfriado, si tienes temperatura o dolor de estómago, que te quedes en tu casa con la finalidad de darle tranquilidad a los demás colaboradores que están viniendo prácticamente a salvar vidas todos los días, ¿no? Entonces, como comento, no todas las empresas aplican. Sin embargo, ahorita nosotros tenemos un adicional de cerca del 15, bueno, necesitamos un adicional de cerca del 15 al 20% de la plantilla para poder cumplir con las metas de producción. Esto representa un costo semanal aproximado de 250,000 pesos. Si hablamos ya de las últimas 6 semanas, prácticamente estamos hablando de 1,5 millones, de 2 millones de pesos de costo adicional, prácticamente no. Entonces, mientras otras empresas prácticamente están liquidando gente o pagando el mínimo, algunas industrias médicas lo que están buscando es asegurarse de que te estás manteniendo tu plantilla para entregar producto sin sacrificar a tus empleados. Entonces, algunas de las lecciones aprendidas tempranas. La primera es mira hacia adelante y constantemente replantear los esfuerzos. Básicamente, el vivir una crisis amerita una constante contemplación de los planes. Hay que crear una planeación de crisis y respuesta, estrategia de recuperación post-pandemia, reflexión y aprendizaje, y hacer iteraciones, porque prácticamente, como está la situación ahorita, prácticamente cada día están cambiando las prioridades. El siguiente punto es proactivamente cree claridad y seguridad para los empleados. Ese es un punto muy importante, debido a que en una crisis es difícil encontrar claridad cuando la situación y la información están cambiando constantemente debido al crecimiento exponencial del contagio. Los empleados tendrán que adaptarse a una nueva forma de trabajo, pero no lo podrán hacer a menos que tengan una clara y consistente información y dirección. Algunas empresas se prepararon con el equipo de preparación personal para el empleado y su familia. Entonces, cada empresa se ha preparado de forma diferente, pero a fin de cuentas, lo más importante es ser transparente con la organización, tratar de mantener la calma, y usualmente lo que la empresa está buscando, lo que los colaboradores están buscando es saber qué está haciendo la empresa para asegurarse de que ese sea el mejor lugar para trabajar, que sea el lugar más limpio para poder asegurar que están en confianza de poder seguir trabajando. Otro punto importante es la flexibilidad laboral para que se pueda enfocar en diferentes actividades. Estaba leyendo que en China, prácticamente para evitar recortes, algunas empresas en China buscaron reubicar colaboradores o los cambiaron de departamento para que pudieran dar soporte en otras áreas. Inclusive algunas empresas prestaron empleados a un negocio de Alibaba debido al incremento de ventas en línea. Otro punto importante, el uso de redes sociales para coordinar a los colaboradores. Debido al trabajo a distancia y complejidad de coordinación, muchas empresas han optado por comunicarse a través de las redes sociales. Entonces, de hecho, aquí en la compañía de trabajo se creó un grupo de Facebook para asegurarnos de que si hay una noticia importante un sábado o un domingo, pues ahí se pueda publicar, la gente lo pueda estar revisando. Otro punto es prepararse para una recuperación más rápida de lo que se espera. Estaba leyendo que hay una aerolínea en China que invirtió el tiempo de la pandemia en capacitación, implementó cambios de infraestructura y diseñaron paquetes promocionales para cuando cuando se eliminara la pandemia. Entonces, prácticamente, ¿qué fue lo que pasó? Ese mes y medio, dos meses que invirtió esta compañía, lo hizo estar el siguiente paso de las demás para asegurarse de que pueda ser competitiva. Y la planeación para recuperar el negocio debe de ocurrir mientras se está viviendo la crisis, no después de la crisis. Después se espera diferente tiempo de recuperación para diferentes sectores. A lo que está leyendo es de que los servicios de software, de salud se recuperaron a los pocos días del fin de la pandemia en China y han crecido cerca de un 12% desde entonces. Y otro punto es buscar oportunidades en medio de la adversidad. Pues en este caso, por ejemplo, todos los servicios para juntas remotas, los productos de higiene, seguros de vida, el e-commerce, todas las fabricantes de cubrebocas, de gel antibacterial, prácticamente ha sido
una gran oportunidad para muchos negocios para emprender en este momento. El siguiente punto, detectar la formación de nuevos hábitos de consumo. Pues es muy pronto saber cuáles nuevos hábitos se pueden crear y cuáles permanecerán, pero existen posibilidades altas de que exista un cambio por ejemplo, de la educación offline a educación en línea, una transformación en cómo se ofrecen los tratamientos de salud, etcétera. El otro punto es detectar la formación de nuevos hábitos, y no ver rápidamente alrededor de las necesidades, que básicamente las nuevas necesidades de los clientes generan oportunidades para innovación. En vez de tener un modo defensivo, busca beneficiar a tus clientes. Por ejemplo, estaba leyendo de una empresa de seguros que empezó a ofrecer gratuitamente cobertura por el coronavirus y la lealtad de los clientes incrementó en un 30%. Entonces, esa es una oportunidad, ¿no? En vez de que te ofrezcan un seguro adicional al que uno ya tenga probablemente para poder tener esa cobertura, pues prácticamente lo que estamos buscando es que dentro del mismo, esta empresa lo que buscó es que dentro de su mismo paquete lo incluyó y eso aseguró que hubiera más personas prácticamente que más personas se mantuvieran con ese cliente. Y pues después de la pandemia, ¿qué es lo que podemos esperar? Lo que se ha estado manejando es de que va a haber un incentivo del home office, una reducción de metros cuadrados de oficinas para conservar sana distancia, dado que actualmente muchas empresas están dando cuenta que tienen activos improductivos. O sea, si tengo a todo mi personal de oficinas en home office, pues para qué quiero oficinas, ¿no? Entonces eso puede ser un punto importante. Sin embargo, culturalmente puede que sea algo complejo. Otro punto es que las empresas que hacen productos de consumo tendrán que innovar para generar para ganar una parte del mercado rápidamente. Es una realidad que no vamos a regresar al mismo mundo. Uno de los puntos que estaba discutiendo previamente con un colega de seguridad y higiene le preguntaba sobre si creíamos que va a haber una discriminación para personas con enfermedades degenerativas por el tema de que en este caso, pues el tener esa plantilla nos está obligando a aislar cerca del 10-15%. Sin embargo, hay una norma que lo previene, pero ahorita es un punto muy importante, ¿no? De hecho, hay empresas que ahorita sí están aplicando cierta discriminación porque pues no van a contratar personas para que prácticamente se vayan a aislar por ese tema, ¿no? La realidad es que también México no se va a acabar. El dólar está a 24 pesos en tipo de cambio interbancario, pero dependerá del control de contagio. Entonces, prácticamente he estado viendo que hay inversiones que se han esfumado, no por la incertidumbre, sino más bien por el contagio que ha habido de coronavirus. Entonces, probablemente después de la pandemia, no creo que vaya a afectar mucho a la industria debido a que tenemos el tipo de cambio. O sea, anteriormente por cada dólar equivalía a 18 pesos, ahorita pues equivale a 24, ¿no? Entonces, el valor de los inversionistas pues tiene ahora un mayor valor en México. La pandemia es una oportunidad para cambiar, por lo que todo lo que tenga que ver con comer más sano y vivir mejor va a ser un nicho de oportunidad muy grande. Y pues por último diría, hay que esperar lo mejor, pero prepararnos para todo. Entonces, quisiera terminar nomás agradeciendo, como comentaba, a CETIS a nivel campus, a nivel sistema, por el apoyo y la coordinación de este evento, y pues igual a Francisco, a Socorro y a todo el departamento de ingeniería. Muchas gracias, Jorge. A continuación se abren los micrófonos para preguntas o también nos pueden escribir en el chat cualquier comentario o también su pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Sánchez y estaba escuchando ahorita la conferencia por Jorge. Jorge, una pregunta. Me llamó la atención que varias veces mencionabas, he leído, me he documentado, he leído. ¿Puedes recomendarnos algunas fuentes de información para estar al tanto, por ejemplo, de datos como tú lo estás y poder estar al día? Sí, claro. De hecho, tengo aquí, preparé una especie de guión con varios links. Entonces, al final de la sesión se los paso al personal de CETIS para ver si los pueden distribuir. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge, gracias por la plática muy interesante. Una pregunta. Comentas que en la industria médica han tenido que reforzar con algunas contrataciones porque hay personal que está descansando por cuestiones de riesgo, etcétera. ¿Han tenido problema para allegarse de estas personas que trabajen en sus plantas o ha sido mucho más sencillo que antes de la crisis? De hecho, ha sido más sencillo debido a que mucha gente está viniendo porque han sido despedidos de otras empresas que han estado cerrando.
o que le están pagando el mínimo, entonces prefieren buscar un lugar donde les paguen un salario íntegro al salario mínimo, ¿no? Y más en parte de las prestaciones que está ofreciendo la compañía. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Tenemos un comentario de Dalia Chávez. Muchas gracias, Jorge, por tu apoyo y la información tan oportuna que presentaste. Gracias, Dalia. Tenemos una pregunta de María. Como ingeniero industrial, ¿qué aspectos aplicas para generar los planes de contingencia? Y si cambiaron las estaciones de trabajo y distancias. La respuesta es sí. De hecho, prácticamente aplicamos sana distancia en todas las estaciones de trabajo. Pusimos barreras físicas de acrílico en comedores, en áreas de producción, para mitigar precisamente el contacto, porque eso ya es algo como muy cultural, ¿no? Donde el mexicano es muy afectivo, entonces desde el saludo se ve que puede ser un problema, ¿no? Entonces, esas son las formas que estamos haciendo para evitarlo. El plan de contingencia ha sido ha sido en todas las áreas. De hecho, se creó un task force prácticamente que está dedicado a eliminar la burocracia para los cambios rápidos que se deben implementar. No sé si algunos sepan, pero dentro de la industria médica, hacer un cambio de un producto, de un proceso, lleva un proceso de documentación muy amplio. Entonces, se creó todo un grupo para tratar de eficientizar todos esos procesos, dado que son las urgencias del negocio, ¿no? Entonces tenemos que estar prácticamente día a día viendo cómo las prioridades están cambiando, las prioridades de las prioridades están surgiendo. Entonces, uno tiene que estar prácticamente, uno se tiene que adaptar al cambio, básicamente. Muy bien. Tenemos un comentario de Fred. Felicidades al maestro Jorge por la excelente presentación. Saludos. Gracias por tu tiempo. Diana, gracias por todo. Excelente aportación. Una pregunta. ¿Consideras que estamos listos con las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo en general? La verdad, no. Siento que las empresas que necesitan laborar porque son esenciales por lo que se requiera afuera, han hecho lo posible. De hecho, sé de más de 5 empresas médicas que ellos buscaron a la STPS para decirles, por favor, venme a auditar, porque necesito esa tranquilidad para asegurar que puedo seguir trabajando. Cuando hay empresas que han caído nomás por de sorpresa y no han estado prácticamente listos. Entonces, prácticamente las industrias médicas son las que han estado poniendo el ejemplo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en donde trabajo desde hace 8 semanas, se implementó el toma de temperatura en la entrada, y hasta hace poquito algunas empresas lo empezaron a hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que eso es un filtro muy importante. Entonces, en general, creo que no están listos, pero pues ahorita creo que sí están haciendo todo lo posible para asegurarse de que cumplen con las normas de higiene que está buscando y de distanciamiento que está buscando el gobierno. Muy bien. Muchas gracias, Lupita, por tu pregunta. Tenemos otra y un comentario de Javier Reales. Felicidades y muchas gracias, maestro, por la conferencia y su tiempo. Una pregunta. ¿Cree que para los estudiantes próximos a egresar será muy complicado que consigan empleo pronto o no? Creo que va a depender mucho del tipo de industria, porque va a haber unas que están viendo beneficiadas, entre comillas, como lo que comentaba ahorita. Las empresas médicas se espera que vendan de 1 año y medio a 2 años de inventario en este año fiscal. Entonces, creo que en esta médica definitivamente va a haber oportunidad de trabajo. Va a depender de cómo las demás empresas están aplicando sus medidas de higiene y de distanciamiento para que pues, puedan seguir trabajando, básicamente. Pero considero que si se llega a dar la segunda ola de pandemia, sí va a ser algo difícil. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta por parte de Mario Pinocelli. ¿Por qué unas empresas no esenciales están laborando y existen otras que no? La verdad que no sé el dato de qué empresa sea, pero al menos lo que sé es de que hay empresas que no han ignorado completamente al gobierno. Hay unas que se han salido con la suya en el sentido de que no han sido auditadas, porque en Tijuana existen miles de compañías, entonces para en sí el gobierno es difícil auditar a todas, ¿no? Entonces, y también el criterio que comentaba, o sea, el de la definición de esencial prácticamente lo está definiendo el gobierno y no la operación en sí.
Entonces, es un poco ambiguo, creo. Entonces, prácticamente depende ahorita 100% del gobierno, pero como comentaba, o sea, aquí en México no solamente producimos producto terminado, a veces formamos parte de una cadena de suministro más grande. Entonces, Estados Unidos, como comentaba, está metiendo mucha presión en el gobierno para asegurarse de que la economía de ellos no se va a ver afectada, especialmente la militar. Entonces, pues ahorita que ya se reabrió, yo creo que es algo bueno que se esté abriendo. Sin embargo, considerando que tengamos las medidas propias de higiene y sana distancia. Porque en sí creo que la economía tiene que seguir, sin embargo, tenemos que, no al costo de la salud de las personas. Y por más que la empresa haga lo que sea en su área de trabajo para limpiar y para aplicar distanciamiento, etcétera, si la gente no se cuida en su casa, ese es el principal problema. Muy bien. Tenemos un comentario de Alina. Felicidades porque cuando escucho a jóvenes como él, me da esperanza de esperar un mejor México. Muchas gracias por su amplia información, ingeniero. Una pregunta. ¿Las empresas donde se encuentra un positivo de COVID-19 será censurada? Pues en sí no ha habido muchas empresas que han sido abiertas en cuanto a los casos. Solamente es una información que se mantiene transparente hacia los empleados. En algunos casos, he escuchado empresas donde prácticamente comentan de que, no sabes que ya no vino tal persona, o de repente de un día a otro toda una línea de producción desapareció. Sin embargo, ya está en la ética de cada compañía en qué tan... creo que deben de rendirle cuenta a ellos, a sus empleados, primero, antes del resto del mundo, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos otro mensaje de Socorrito. Felicidades, Jorge. Muchas gracias por compartir tan interesantes datos y sobre todo recomendaciones para operar con aspectos de seguridad y ética. Una pregunta de Morales Mario. ¿Cree que las medidas de seguridad que impondrá el gobierno para sustentar el financiamiento del pago a los empleados sea fiable? Saludos. Ocuparía un poco más de clarificación en el punto de las medidas de seguridad que impone el gobierno para sustentar el financiamiento del pago. ¿Se refiere a la incapacidad? Bueno, sí, así es. Y unos fondos que están recorriendo para apoyar a las pequeñas empresas. Sí, de hecho, María dice que están dando un préstamo de 25,000 por parte del IMSS. Sí, no, y de hecho también la iniciativa privada ahorita acaba de sacar otro tipo de incentivos, de créditos, con tasas de intereses un poco más altas, pero por montos más altos, porque prácticamente con 25,000 pesos en un negocio en México es muy difícil mantenerlo a flote por 1 o 2 meses. Entonces, de hecho, ese era uno de los problemas que estaban teniendo que en una de las mañaneras de la semana pasada, donde se comentaba precisamente que la iniciativa privada también estaba ayudando a incentivar la economía, pero a su forma, ¿no? Con tasas de interés, pero con montos más altos. Entonces la gente decía, prefiero 300,000 pesos a 10% de tasa de interés, pero de pérdida me da seguridad por 2 o 3 meses, a tener un préstamo por 25 y que nomás me dure un mes, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es. Y también por economía y SAT para que puedan aplicar a través. Son de 25,000 a 50,000 a micros y pequeñas empresas. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Excelente conferencia. Muchas gracias, maestro Jorge. Bueno, yo tengo una pequeña pregunta. Tú, en base a tu experiencia, Jorge, ¿cómo crees que es la importancia del rol del ingeniero industrial en estos tiempos de contingencia?
Pues la ventaja de la ingeniería industrial es que es muy versátil, entonces puede aplicarse en diferentes departamentos, siempre salvaguardando cada uno de ellos, ¿no? O sea, si es en recursos humanos, pues como comentaba ahorita, la transparencia con los colaboradores, en este momento donde a lo mejor estamos buscando que inclusive practicantes puedan trabajar desde casa, que tengan beneficios adicionales, no nomás que sean como colaboradores, sino que tener ese tacto con las personas. Que trabajas en materiales, pues asegurarnos de que tengamos cobertura de los inventarios, que tenemos análisis de capacidades de proveedores, que tenemos identificado nuestras restricciones. Si trabajas en seguridad e higiene, pues prácticamente es el estar atento de los cambios normativos, el asegurarnos de que tenemos la sana distancia implementada, que hay medidas de higiene propias. Entonces creo que dependiendo de cada área, depende del rol, pero sin embargo, de los principales que acabo de comentar, prácticamente va a ser eso. Y a última hora, pues también la ética, porque a fin de cuentas tenemos también un compromiso moral, pues lo que nosotros estamos viendo, los que trabajamos en la industria médica, donde prácticamente sí es un riesgo venir a trabajar todos los días, sin embargo, pues es por un bien más grande, ¿no? En este caso. Entonces, prácticamente es un momento donde pues tenemos que ponernos también la capa, ¿no? Así es. Bueno, si no hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Muy bien. Sí, buenas tardes, ingeniero Alonso. Muchas felicidades, soy de Oceguera. Hace rato hice una pregunta, pero me entró una llamada y no pude escuchar muy claramente sobre el COVID. Cuando una empresa sale positivo de COVID-19 con algún empleado, ¿será censurada la empresa? No escuché bien, perdón. Sí, a lo que me refería era que usualmente las empresas no están siendo, o sea, el gobierno no está diciendo qué casos son en qué empresas. Sin embargo, considero que prácticamente la obligación de la empresa está con los empleados, ¿no? De poder tener la transparencia con ellos de cómo está la situación y un monitoreo de la situación. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Y de nuevo, si no hay otra pregunta o cualquier comentario o si les surge otra duda más adelante, nos pueden contactar a nosotros o directamente con Jorge. Nuevamente, gracias a todos por la participación, aquí asistentes, y a ti, Jorge, por la conferencia. Muy interesante el tema, sobre todo en esta situación actual. Y bueno, solo les recuerdo que en CETIS el proceso de admisión no se va a detener, sino que la educación continuará y está preparado CETIS para continuar con clases en dado caso de que sea necesario en línea. Por lo que los motivo a que busquen más información en las redes sociales de CETIS Universidad, las cuales estamos poniendo en este momento en el chat de Zoom, o en la página cetis.mx/admisiones 2020. ¿Algo más que deseas agregar, Jorge? No, muchas gracias por el tiempo de todos y cuídense. Bueno, pues así es. Muchas gracias de nuevo y bueno, que tengan una excelente tarde.